cruz. Y yo quiero que usted haga un ejercicio conmigo en esta mañana. Usted va a tomar su mano y usted se va a pellizcar. Pellíquese. Hágalo. Pero pellíquese. No pellique al compañero, pellíquese usted, porque yo veo a Eliezer pellicando a Mariel y pellíquese usted. Pellíquese usted. Duele, ¿verdad? Duele, ¿verdad? Imagínese lo que sintió el Señor en la cruz. Eso no se compara, gloria a Dios. Y eso es motivo de nosotros estar gozosos, de estar en fiesta, porque somos libres, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y estamos aquí para darle la bienvenida a cada uno de ustedes a su casa. Gloria a Dios, a los que ya no son visitas, que no veo por aquí visitas, pero gloria a Jesús. Bienvenido es el Señor en esta mañana. Él está aquí en medio nuestro. Gloria a Jesús. Y vamos a tener ahora la parte de las ofrendas, pero antes de ello quiero compartir un verso bíblico con ustedes que es muy conocido, que se encuentra en Génesis capítulo 4, verso 4. La palabra de Dios está bendita. Dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel. Miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel. En esta mañana no voy a ser como algunos predicadores de que provoque, no. Usted en su corazón. En verdad que esta es la mejor. Salud. En verdad que esta es la mejor parte, como decía el pastor. Quítate esa mascarilla. Dios le bendiga, hermanos. Bendito es el Señor. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da para expresar las palabras que dan vida, que son vivas. Bendito el nombre de Dios. La parte mía es donde el Señor dice desde aquel lugar en la cruz: perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo quise dividir esa palabra en tres partes. Padre,
perdón y no saben lo que hacen. Antes de empezar, yo decía en el culto anterior que en Dios no hay coincidencia, sino diosidencia, porque mi hijo tuvo un pequeño altercado con un delincuente y, como muchos saben, hace varios meses alguien lo agravió y le tiró de muerte, pero gracias a Dios no fue de muerte. Y yo tuve que sanar mi corazón porque malos pensamientos esa noche llegaron a mi cabeza, porque la hora de la verdad es que uno dice, sí, uno es cristiano, uno perdona, uno tiene el amor de Cristo, pero cuando usted ve la hora de la verdad que su hijo es agraviado de muerte, usted le llega mucho pensamiento a la cabeza. Yo tuve que explicarle a mi esposa y a mi hijo y orar primero por mí y luego explicarle a mi hijo que esa persona necesitaba oración porque estaba apartada, desviada, podía tener unas malas influencias y quizás no tuvo instrucciones o el mercado laboral se le cerró y tuvo esa mala práctica, influenciado por esas amistades, incurriendo en esos delitos. Explicándole todo eso a mi hijo para que no llene raíz de amargura en su corazón, porque muchas veces arremetemos con los delincuentes, como ven ya que están asesinando y matando a las personas turbas, a los delincuentes, porque ya están cansados de tantos crímenes que a sus familiares le llegan. Vamos a la palabra porque el tiempo que tengo no es muy largo que digamos. Cuando el Señor se refiere y dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, Él se pone en calidad de hijo, como ya saben que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, el Señor se revela en la Escritura como Padre del pueblo. Se puede decir también, Padre es una persona, un hombre que inicia una estirpe genealógica. Pero también la Biblia revela que Padre es una persona que enseña, o un sabio, o alguien que se quiere honrar. Yo hacía una pequeña anécdota de que esas personas que se dedican a hacer un oficio, llámese de mecánica o técnico, cuando le preguntan por la persona que le enseñó, siempre dicen con orgullo, no, fulano, ese es mi papá, ese me enseñó todo lo que yo sé. O sea, en el argot popular siempre dicen, no, ese es mi papá, ese me enseñó a mí, gracias a él yo me la como en la refrigeración, en la mecánica, porque él me enseñó todo lo que yo sé. El Señor fue cuestionado muchas veces por todo lo que él decía o lo que hacía, por los líderes religiosos en ese tiempo, por los celos. Pero él nunca se dio la honra, sino honrando al Padre, diciendo que él hacía y decía la voluntad de su Padre, que las palabras que él decía no eran de él, sino que venían de arriba. Bendito sea el nombre del Señor. He aquí que todavía él sigue enseñando desde la cruz y es el intercesor y es el único intermediario que tenemos. Desde ahí comienza su trabajo a ser el mediador entre los hombres con Dios Todopoderoso. Perdón, donde él dice perdónalo, Padre. Perdón viene siendo la doctrina distintiva del cristianismo en una expresión de una experiencia espiritual. Cuando hablo de distintiva, yo me acordé en mis años de estudio que en las escuelas públicas le ponían a uno un pequeño sello, ya sea en una tela o ya sea en un papel platificado, para cuando uno iba a una excursión hacia la ciudad, porque iban muchos niños de otros planteles, sepan de dónde tú eres, un distintivo, de dónde tú eres, de dónde tú vienes. Entonces el cristianismo tiene como distintivo el perdón. Dice la palabra de Dios, dar por gracia por lo que gracia has recibido. Nosotros recibimos perdón y debemos otorgar perdón, pero solo en Cristo Jesús lo podemos hacer. Porque dice la palabra que de nosotros nada bueno tenemos. Si tenemos algo bueno es porque ha sido depositado de Él hacia nosotros. Dice así entonces, consiste en tres partes. Una, que el hombre ha pecado.
2, que ha reconocido su falta, y está arrepentido. Y 3, que Jesucristo está en medio abogando por nosotros para poder tener relación con el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y un niño le preguntó, que hacía memoria también que en el culto anterior, le preguntó a una joven que daba escuela dominical que si Dios podía salvar al mundo sin tener que sacrificar a su hijo. Porque no dice que Dios es Dios amoroso y perdonador. Y ella, el Espíritu Santo la iluminó y le dijo a él, mira, siéntate aquí, ven, te voy a contar una historia. Un rey tiró un edicto, para los que no tienen un poco de conocimiento, es una ley que era sellada con un anillo del rey, donde eso se tenía que cumplir a cabalidad como está ahí. Decía, si incumplen esa ley, le iban a sacar los 2 ojos a esa persona. El niño está atento a la historia que le está relatando la maestra de la escuela dominical y le dice que el rey, van los que dirigen y le dicen, rey, hemos encontrado a alguien que ha transgredido su ley, tiene que sacarle los 2 ojos como dice el edicto o tu ley. Pues traedlo. Cuando lo traen, ¿qué creen? Era el hijo del rey. El hijo del rey había que sacarle los 2 ojos. Pero él es su hijo, tiene que aplicar la ley, pero también es su hijo y tiene que aplicar su amor. El rey viene y le dice, sacarle el ojo derecho y a mí sacarme el izquierdo. Y pusieron los 2 ojos en una bandeja. El rey aplicó lo que es la justicia y aplicó su amor hacia su hijo. He aquí la expresión donde la maestra de la escuela dominical le dice, Dios es amor. Él castigó el pecado, pero lo castigó en su Hijo por amor hacia la humanidad. Por eso Él dice aquí, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. En la parte intercesora, no saben lo que hacen. Diría yo, ¿cómo así que no saben lo que hacen? Donde un pueblo donde estaban los grandes estudiosos y tenían un sistema político, un sistema judicial, donde se regían por leyes y por pruebas, pero sabemos que el juicio de Jesús fue injusto, donde no hubo prueba ni acusación. Incluso cuando le clavaron el acta de los decretos, arriba, las rótulas, que todos los criminales decían, te crucificamos por esto y por tal cosa, el rótulo del Señor, la escritura lo que decía es, el rey de los judíos. Incluso eso no estaba ahí por orden de hombre, sino por orden divina. Todo fue planificado desde el cielo. Por eso el Señor ahí hace alusión y le dice, y de ahí le enseña, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ellos no estaban haciendo un acto porque sí, sino era porque estaba ya diseñado en el plan divino para el nuevo pacto de sangre, para que toda la humanidad tenga acceso al trono de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí mi parte y Dios le bendiga. Dios le bendiga. Seguimos con la presentación. En esta ocasión vamos a presentar la segunda palabra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra la va a disertar nuestra hermana María Hidalgo con el aplauso de ustedes. De día. María Hidalgo de día y de noche de LC. En esta mañana que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Le voy a invitar que se muevan a ese lugar de la crucifixión mentalmente, donde nuestro Señor padeció tanto. Movernos hasta allí, podemos sentir cada una de las cosas que Él sintió por salvarnos. Aleluya. Todos conocemos esta historia.
historia de mucho maltrato, historia de dolor, historia de injuria, pero con un fin, el fin de salvarnos y evitarnos a nosotros todos esos padecimientos. En el transcurso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo eligen a dos malhechores. Y cuando vemos la definición de malhechores, vemos que es una persona que comete delitos habitualmente. O sea, que es una persona que está acostumbrada a delinquir, a infringir la ley. Y esto lo vemos a diario. Nosotros conocemos de personas así en nuestras comunidades. Estos hombres que tomaron para cargar esta cruz, ser también crucificado, a mi entender, ya no le importaban a la sociedad. ¿Por qué? Por todo lo que cometían, por todos los azotes que tenían en ese lugar. Y por eso vemos que lo crucifican también. De esos dos hombres, vemos uno que aún a pesar de la condición en que estaba, que ya iba a ser crucificado, quizás al punto de la muerte, no tiene la delicadeza de arrepentirse, sino más bien, aún ahí injuriaba y le pedía a Jesús que demostrara su poder. Hermanos, no siempre se debe demostrar el poder que tenemos. No siempre debemos demostrar el poder que tenemos. Este hombre con esto quería hacer que el propósito de Jesús, que él vino a cumplir a la tierra, no se cumpliera. Pero el maestro no les respondió. Este otro hombre, este otro malhechor, fue quien entonces se tomó las atribuciones y les respondió: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este hombre, a pesar de que reprendió a este otro malhechor, él tuvo una actitud de arrepentimiento, porque él reconoció lo que él era. Entonces, fue ahí donde él le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, este fue el momento donde Jesús sí demostró su poder y le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si vamos a la Nueva Traducción Viviente, vemos que Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí Jesús sí demostró que él tenía poder, no cuando te quieran hacer salir del plan de Dios. Ese no es el momento. Jesús esperó el momento oportuno y el momento donde iba a dar buen fruto. Este hombre arrepentido, entonces allí sí Jesús demostró lo que él era. Y qué lindo es cuando venimos arrepentidos y nos reciben de esta manera, donde no toman en cuenta tu pasado, sino más bien ese gran paso que dice mucho. Qué bueno es contar con un Dios perdonador, con un Dios sanador, y que todo lo que promete lo cumple, sin mirar tu pasado. Amén. Entonces,
se puede resaltar en esta palabra lo que fue el arrepentimiento. El Señor allí, una vez más, se cumplió. Él vino para perdonarnos, para salvarnos. Todavía en el último momento, Él está haciendo la obra que le encomendó su Padre. En esta mañana, que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su perdón, gloria a Dios, y porque estamos ahí juntito con el Señor en el paraíso. La segunda palabra en esta mañana, la tercera palabra en esta mañana: mujer, he aquí tu hijo, he aquí a tu madre. Nuestro exponente, Yeuri Galvez. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Hoy la palabra, ahora la tercera palabra se encuentra en Juan 26:27, que dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo amado: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Hermanos, podemos ver cómo nuestro Señor le dice a su madre: he ahí tu hijo. Y después le dice al discípulo amado: he ahí tu madre. Dándonos a entender que estaba dejando a María, su madre, en manos de alguien, que ésta no estaría sola, y que viera a Juan, el discípulo amado, como un hijo, y no como un extraño o como una simple persona. Y esto, hermano, me saca un wow. Porque qué tan organizado fue nuestro Señor. Qué tan organizado fue y es nuestro Señor, que aún colgado en el madero, pensaba en cómo quedaría su madre después de su muerte, quién la sustentaría y cómo viviría. Resaltando en él el amor filial, ese amor que sentimos nosotros hacia nuestros padres, hacia nuestra familia, ese amor que muchos de nosotros debemos tener en nuestro corazón. También haciendo cumplir en él el cuarto mandamiento, que dice: honrar a nuestros padres, enseñándonos así a velar y respetar a aquellos que nos dieron la vida. Pero también me lleva a hacer una pregunta, porque Jesús tenía más hermanos, y es: ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde se encontraban en ese momento tan difícil para su madre? ¿Dónde estaban sus hermanos en ese momento en que el Señor estaba colgado en una cruz? ¿Dónde estaban? Esto me lleva a pensar de que estos huyeron, quizás porque esto traería maldición a su familia, porque sabemos que la cruz representa maldición, pero para nuestro Señor significa victoria y liberación. Gloria a Jesús. Jesús no se detuvo. ¿Dónde estarían? ¿Dónde estarían ellos? Él no se detuvo a pensarlo, sino que actuó en esos pocos minutos que le quedaban y le buscó un buen lugar a su madre, un buen lugar donde ella estaría segura, un buen lugar donde ella estaría con una persona que sí la cuidaría. Jesús, mientras sufría, pensaba en su madre. Esto nos lleva a reflexionar, hermanos, que muchas veces el Señor demanda de nosotros muchas cosas y nosotros nos olvidamos de nuestros padres. Muchas veces el Señor demanda cosas, nos dice: ve y predica, ve, sirve en la iglesia, y no está mal, hermanos. No está mal servir, no está mal predicar. Lo que sí está mal, hermano, es que nos olvidemos de nuestras familias y lo echemos al menos, porque nuestro primer ministerio es la familia, y en algún momento el Señor demandará de nosotros por ello. Pero también, hermano, esta tercera palabra, hermanos, nos deja una enseñanza tan bonita, y es que no deja a Juan solo. Él no deja a Juan solo, sino que abre la puerta junto con Juan a nosotros mismos, a que cuando aceptamos al Señor nos brinda una familia. Esta familia es la familia de la fe. Esta familia somos cada uno de nosotros. Esa familia somos nosotros mismos.
el Señor abre esa puerta en Juan y nos brinda a esa familia juntamente con la salvación. Gloria a Dios. Yo les exhorto, mis amados hermanos, que al igual que nuestro Salvador, al igual que Jesús, nos preocupemos por nuestros padres, nos preocupemos por aquellos que nos dieron la vida. Hermanos, muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles y nuestros padres están ahí velando por nosotros, están orando, intercediendo. Yo tengo por seguro de que María, mientras veía a su hijo ahí colgado en una cruz, oraba, intercedía por él, pero también sufría. Y muchas veces nuestros padres nos ven a nosotros afligidos, desesperados, quizás con deuda, quizás con muchos problemas, y ellos están ahí. Honrémoslos y respetémoslos. Dios le bendiga. En este momento vamos a presentar. ¿Apagado? No, es bajito que está. Prendido está. Sierva, suba el micrófono. La cuarta palabra, que dice así: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? La persona que va a exponer la palabra le dicen Divina Victoria, pero como usted no sabe quién es, con ustedes nuestra hermana Platica. Que Dios le bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien. Como decía el amado pastor, la palabra que me toca es la cuarta palabra. Y yo inocentemente le dije al Señor que me diera un ejemplo mínimo del dolor que sentía el Señor en ese momento. Y me lo dio. Ayer yo me clavé una astilla en esa uña que me separó la uña de la carne. Y en ese momento yo grité, pataleé y como que no sé. Y yo estoy segura que ustedes hacen lo mismo cuando se machucan el dedo chiquito del pie, cuando se majan un dedo, lo que sea. Ustedes gritan, patalean, lo que sea. Es como una manera de expresar el dolor que se está sintiendo. Y yo me imaginaba en ese momento todas las heridas multiplicadas por 1000 que tenía nuestro Señor Jesucristo. Fueron muchísimo más. Y aún así dice la palabra en Isaías 53:7 que fue trasquilado y no abrió su boca, enmudeció. Gloria a Dios. Y esto me deja saber la importancia que Jesús le daba al reino de los cielos, que Él guardó sus últimas palabras no para quejarse, sino para cumplir con lo que Él había sido enviado, que fue restaurar la conexión de Dios con el hombre, predicar el evangelio a toda criatura como lo hizo en la segunda palabra, y dejar a su madre a cuidado del discípulo a quien él más amaba en la tercera palabra. La cuarta palabra la encontramos en Marcos 15:34 y dice así: y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo primero es que si yo leo así el versículo de manera calmada, lo saco un poco de contexto, porque no fue un susurro lo que el Señor elevó, fue un grito ensordecedor y desgarrador, que expresaba en ese momento el dolor que él estaba sintiendo, el quebranto que él sentía en su corazón, porque sentía que su padre lo había dejado solo. La palabra desamparar significa dejar a alguien sin amparo, apoyo o ayuda alguna, y así mismo estaba el Señor Jesucristo. Sentía como su conexión con el Padre se rompía poco a poco. Y esto pasó porque Jesús cargaba en ese momento sobre sus hombros el pecado del mundo, el pecado de aquella humanidad y el pecado de esta humanidad y de la humanidad venidera, los pecados que cometimos y los que aún no hemos cometido. Dice la palabra que el peso de nuestra paz fue sobre él. Nosotros somos libres y tenemos paz gracias a ese peso que él tuvo en ese momento. Más que un grito, esta palabra fue un clamor que elevó el Señor a Dios. Y esto lo confirmamos en el Salmo 22:1 y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Este salmo fue escrito por el rey David 1000 años antes, en uno de los momentos más difíciles de su vida, porque él había pecado y él supo que el Señor conoció su pecado. Anteriormente, la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, y en la manera judía de enseñanza de la Biblia, cuando se recitaban las primeras palabras de un salmo, significaba que se estaba evocando el salmo completo. Y el Señor en ese momento estaba evocando el Salmo 22 completo, porque aunque el salmo empieza poniendo a David como un gusano y un oprobio de los hombres, Jesucristo sabía que el salmo terminaba exaltando el reino de Dios. Y en ese momento, por más solo y adolorido que él se sentía, él sabía que ese dolor no iba a ser para siempre y que Dios le daría la victoria, resucitándolo al tercer día y teniéndolo a su lado para siempre. Gloria a Dios. Y asimismo, yo le digo a ustedes, hermanos, el dolor que estamos sintiendo o que sentimos no es para siempre. Debemos saber que Dios nunca nos dejará. Pero hay un dato importante, y es que Dios es santo y no habita en pecado. Dios no nos va a dejar, pero si nosotros estamos limpios delante de Él. Gloria a Dios. Juan 16:32 dice: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y así fue. Dios estuvo con él mientras fue azotado, mientras fue apresado, mientras fue vituperado. Sin embargo, fue necesario que Dios lo dejara solo, para que él se inmolara a sí mismo por nuestros pecados, para que él fuese juzgado y nosotros justificados. Nosotros somos salvos y tenemos libertad gracias a Jesús. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, donde sentimos que Dios nos abandona, que estamos solos, que no tenemos el apoyo. Pero lo que debemos tener pendiente es que no debemos contar con el apoyo de nadie, sino con el apoyo de Dios que Él nos brinda. Que tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Y si sentimos en algún momento que Dios nos ha dejado solo, debemos analizar en nuestra conducta qué estamos haciendo mal, qué causó que Dios volteara su rostro de nosotros, y tratar de solucionarlo y de arrepentirnos delante del Señor. Porque sin Cristo nosotros no somos nada, pero en Él somos más que vencedores. Que Dios le bendiga. Gloria a Jesús, aleluya. Cristo está vivo. Estamos de júbilo, de gozo. Bendito sea el nombre del Señor, recordando esas 7 palabras de Jesús en la cruz. Por eso, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado, vamos a tener a continuación el Ministerio de Danza a pies descalzo con nosotros para deleitarnos en la presencia del Señor. Y hazte sierva, gloria a Dios. Puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo.
los puedo sentir, los vientos del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento vivificador. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo avisador. Sopla hoy desde el norte, trae aliento vivificador. Y mi fe nunca se agota, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla desde el norte, trae tu soplo avivador. Sopla desde el norte, vivificador. Sopla, sopla, sopla desde el norte, trae tu soplo avivador. Sopla desde el norte, trae aliento vivificador. Y con vientos me rejuveneceré. Y que mi fe y tu mensaje. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Hermoso, precioso es el Señor. Gloria a Cristo. Yo no sé cómo usted se siente en esta mañana, pero yo me siento gozosa. Yo me siento con paz.
Pero también en un momento de nuestras vidas hemos estado como la quinta palabra, tengo sed. Y esta palabra la expone nuestro hermano Darwin Enríquez. Dios le bendiga. El culto está siendo grabado, no voy a echar chistes. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados. Amén, gloria al Señor. Amén, amén. Déjalo que sea feliz, mi hijo. Gloria al Señor. Como dijo la hermana, ¿verdad? Me toca la quinta palabra. Tengo sed. Quiero comenzar con un testimonio, una breve anécdota. Fue que en el año 2018, en un culto como este aquí en la iglesia, me tocaba interpretar a Jesús y fue crucificado justamente ahí donde está ese ramo de flores. Y en ese poco tiempo que yo estuve ahí, yo sentí todas las cantidades de sensaciones que el Señor sintió. Yo sentía un calambre increíble en el cuerpo por la posición de cómo estaba. Yo sentía que el pecho se me iba a partir en dos por la posición que estaba, no podía respirar. Pero entre todas esas que yo sentía, la que yo más sentía como nunca, era una sed terrible. Poco antes de bajar a la actuación ese día, yo había tomado agua, pero una vez en ese pequeño trayecto y en esos minutos que tuvimos aquí, en esa actuación, yo sentí una sed terrible. ¿Y qué si fui yo actuando ahí? No había sufrido latigazos, no me habían clavado ningún clavo, no me habían traspasado el costado, nada, yo no había botado una gota de sangre. Mas sin embargo, en esos 5 minutos que yo estuve ahí, yo sentí cosas que estoy más que seguro que el Señor las sufrió peor. Y a eso es que nos llama el Señor. Vamos a leer el versículo base. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. El versículo base se encuentra en Juan 19:28. Dice así, la Reina Valera dice así en el nombre del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Vamos a leerlo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed. Y vamos a ver esto en dos partes, dos contextos, el físico y el espiritual. En el físico vemos a un Jesús ya como totalmente cansado, no solamente cansado emocionalmente, sino cansado físicamente. Viene de la noche anterior de aguantar golpes, de aguantar que le escupan, de aguantar que le digan cosas malas, de aguantar toda clase de bochornos. Viene desde la mañana donde también es azotado, donde es que le colocan una corona de espinas, donde es injuriado, donde hablan blasfemias por él y donde dicen cualquier cantidad de cosas. Y vemos a un Jesús que ya ha agotado todo este trayecto, todo este tiempo, la carga de la cruz, la misma crucifixión. Y en todo esto, todo fue un derrame increíble de sangre. Ya el Jesús agotado, ya cansado, ya seco, porque ya no soporta más su cuerpo. Ese Jesús dijo aquí que para que ya él sabiendo que todo se ha consumado, que todo se ha cumplido, ya él dijo, tengo sed. Y esto nos mueve al Salmo 69:21, donde el salmista relata también un sufrimiento. Y este sufrimiento también es alusivo a lo que Jesús estaba sufriendo ahora mismo en este momento en la cruz.
donde dice que le dieron a beber un agua amarga, un vino amargo. A eso es que se refiere este versículo. Y más atrás en el Salmo 22:15, donde el salmista también, ya cansado, dice que su lengua se pegó a su paladar. ¿Cuántos de nosotros en los trabajos hemos tenido una sed tan grande? Cuando estamos haciendo trabajos físicos, sentimos una sed tan grande que a veces no hay agua que lo sacia. El día de ayer estaba yo ahí apoyando en la obra. Yo no tengo la costumbre, ¿verdad?, de hacer los trabajos tan físicos, pero lo hice. Y con 2 o 3 carretillazos, ¿verdad?, que yo tenía una sed increíble, que sentía la lengua pegada a mi paladar. Pero continué con el trabajo, porque si bebía agua, entonces ya el cuerpo entiende que el trabajo ha terminado. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos haciendo algún trabajo físico, lo que sea, una vez tomamos agua, ya como que el cuerpo toma un descanso tal que ya no quiere seguir trabajando? Entonces, por eso fue que Jesús ya al final dijo, tengo sed, porque ya todo estaba terminado, ya su trabajo aquí en la tierra estaba concluso, ya estaba todo terminado. Y a eso es que nos dice el Señor aquí. Dice que en lo físico esto nos lleva a que el Señor sufrió todos los dolores que ninguno de nosotros soportaría tanto tiempo. También la sed que tuvo es fruto de la separación de Dios Padre por carga del pecado. Ya vimos a Emily cuando dijo que por causa del pecado que Jesús absorbió por ti y por mí, el Padre lo desechó. Y no solamente eso, que fue tan fuerte el asunto que hubo tinieblas todo el tiempo hasta la muerte ya de Jesús. Y aquí entramos en el contexto espiritual. Esa sed que el Señor sintió estando en esa cruz es que ya todo está cumplido, de que ya su trabajo aquí en la tierra ya terminó. ¿Por qué? Porque en tiempos anteriores, y es lo que ahora mismo nosotros le llamamos, ¿verdad?, la Semana Santa. En tiempos anteriores entraba el sumo sacerdote una vez al año a pedir perdón por los pecados del pueblo. Y si el Señor se agradaba, el sacerdote salía con una voz triunfante, aquí estoy, el Señor ha perdonado. Pero si no perdonaba, tenía que un equipo de personas alar el cuerpo ya muerto de ese sacerdote. Y Dios, cansado de todo esto, cansado de derramar tanta sangre, dijo, vamos a derramar sangre una sola vez y lo haremos y ya de una vez y por todas. Y esa sangre derramada fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fue la sangre de nuestro Señor, que estando ahí dijo, yo tengo sed para que tú seas saciado, para que tú y yo seamos saciados de esta sed de justicia, de esta sed de pecado. Porque muchos de nosotros decimos, no, yo no tengo sed. Pero tú que me escuchas y nos ves a través de las plataformas, déjame decirte que sí tenemos sed. Aún seamos creyentes o no, tenemos sed. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, haciendo lo que tú sabes que estabas haciendo en tiempos anteriores, y lo que yo hacía también, y lo que están ahora haciendo, eso es decir sed. ¿Por qué? Porque el agua que salta para vida eterna, que es Jesucristo, no estaba en nuestras vidas. Y por eso es que nosotros tenemos que siempre beber del agua que salta para la vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor. Jesús, que al decir esto dijo, ya, misión cumplida, ya he acabado. Por eso vengo, que acabé mi trabajo y digo, tengo sed. Aleluya. Y vemos a un Jesús, bendito sea el Señor, crucificado. Un Jesús que ya ha agotado toda su sangre. Un Jesús que ya está seco. Un Jesús que necesita agua. Un Jesús que está ahí clavado en ese madero, diciéndote, hijo mío, hija mía, yo estoy aquí para sanar tus pecados. Así como me ves, yo seguiré siendo el Redentor.
porque al Padre le pedí perdón porque no saben lo que hacen ustedes. Porque también yo designé a alguien para el paraíso, porque yo también arreglé mi familia. Bendito sea el Señor. Porque yo he hecho todas estas cosas. ¿Cuánto más no puedo salvar tu alma? Dice el Señor. ¿Cuánto más no puedo yo salvar tu corazón y librarlo de las cosas malas que vienen más adelante? Aleluya. Bendito sea el Señor. Y ese Jesús que siendo la verdad, mintieron para que Él muera por nosotros vilmente en esa cruz. Un Jesús que siendo el pan de vida murió hambriento porque no tomó nada más que ese vino amargo en la cruz. No tomó nada desde la última cena, no volvió a comer nada. Bendito sea el Señor. Un Jesús que siendo la vid verdadera, que siendo el tronco principal, murió colgado en un madero seco donde no había frutos. Un Jesús que siendo la luz del mundo, murió en oscuridad, porque dice la Biblia que el pecado que había en Él por causa de nosotros oscureció todo el planeta. Un Jesús que siendo el agua que salta para vida eterna, murió sediento por ti y por mí. Pero ¿sabes qué? Él te puede liberar de todo esto si la aceptas. Él te puede liberar de todo esto si nosotros le buscamos. Porque nosotros, aun siendo creyentes, somos pecadores arrepentidos que necesitamos cada día más del Señor. Necesitamos cada día más beber de esa agua del Señor que salta para vida eterna. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, amados. Le bendiga. Perdona, lo que no sabe lo que hace el papá. Bien, vamos a presentar la sexta palabra. La palabra que dice de la siguiente manera. Juan 19:30. Consumado es. Esta palabra se va a insertar en el labio de nuestra hermana Ángela Agüero. Dios bendiga. Dios le bendiga más. Mi sexta palabra, que se encuentra en Juan 19:30, fue una de las últimas palabras que el Señor dijo, crucificado en la cruz. La palabra está bendecida y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, que todo lo que sea expresado por mi boca venga de ti, Señor. Vemos esta sexta palabra que el Señor pronuncia, consumado es. ¿Y qué es consumado? Consumado es cumplir con todo lo planteado. Consumado es cumplir con todo lo establecido. Consumado es cumplir con todo lo planteado, con todo lo hablado, con todo lo que se escribió antes de. Consumado es. Esta es una expresión no de derrota, es una expresión de victoria que hizo el Señor. Y yo quise buscar 5 sinónimos de esta palabra y encontré, o quise buscar sinónimos de esta palabra y encontré 5 sinónimos. Encontré perfecto, magistral, excelente, acabado, completado. Y lo próximo que hice fue introducirla a las 5 palabras anteriores. ¿Qué vemos que dice? Porque a pesar de que lo injuriaron, lo escupieron, lo abofetearon,
hablaron mentira de Él, nos regaló el perfecto perdón, así dejándonos un plan de salvación magistral para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. Y así, entregándonos a nosotros, para que con excelente devoción nos encarguemos de todo lo que está alrededor de nosotros, acabando con la desolación y el desamparo de nuestro Padre, con esa soledad, con esa angustia que muchas veces vivimos, para que estemos completos, y no tengamos más sed, ni espiritual ni física. Esta es, consumado es, consumado es. Dios le bendiga. Bendito Dios. Y es necesario que para esta última y séptima palabra, pues me muevo de mi lugar porque el Espíritu Santo así me ha inquietado. Y yo quiero que conmigo usted haga otro ejercicio. Suelta lo que usted tenga en las manos, póngalo en la pierna, en el piso, donde usted quiera, y abra sus manos y póngala así, la palma así. Y vea qué usted tiene en sus manos. ¿Qué tienen en la mano? ¿Qué tienen en la mano? No tenemos nada, ¿verdad? Pero la séptima palabra dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El enfermo, el agraviado, el adolorido, todos y cada uno de los que estamos aquí, de lo que están mirando a través de cualquier dispositivo electrónico, en manos del Señor estamos. Y esta palabra está a cargo de nuestro amado Pastor Mario Mojica. Vamos a disertar la última palabra, que se encuentra en Lucas 23:46, y dice así: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hemos visto como todos los amados hermanos han expuesto cada una de las palabras, cómo todas enlazan hacia esta última palabra. Desde la primera palabra que hablaba nuestro hermano el perdón, hermano Jason, María también, que hablaba de aquel pecado que fue perdonado por nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo al malhechor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. También hablaba el hermano Heuri de que nosotros, cuando aceptamos al Señor, tenemos una nueva familia. La hermana Divina hablaba del grito de victoria del Salmo 22. Y también hablaba el hermano Darwin de aquella sed que tuvo el Señor porque todos nosotros seamos reconciliados en Él. Terminando la hermana Ángela de manera magistral, excelente, aquel pacto que el Señor había hecho con nosotros en la cruz del Calvario. Y Jesús toma un poco más de aliento para decir esta última palabra, cuando dice que tomando aliento dijo a gran voz: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo pensaba, ¿qué era encomendar algo en alguien? Lo que el Señor me trae a la mente cuando un niño, y decía esta mañana de mis hijas, cuando ellas ven que yo subo con el vehículo desde el parqueo, ellas se suben alegremente y se sienten en sus asientos porque saben que el que va dirigiendo el vehículo sabe manejar. No es lo mismo cuando usted se monta con otra persona que usted cree que usted también sabe manejar y quiere dirigir a la persona: vete al paso, ten cuidado, que puede chocar. Y lo que Jesucristo estaba haciendo en ese momento era poniendo él a Dios como timón del vehículo, del carro de la vida que él tenía. Pero ese timón que lleva nuestro Dios en nosotros, sabe cómo dirigirlo, sabe cuándo acelerar, sabe cuándo desacelerar, pero también sabe cuándo frenar. Pero muchos de nosotros en este día no sabemos dirigir el vehículo de la vida que llevamos.
Y para que ese vehículo de la vida nos lleve a puerto seguro, tenemos que poner ese vehículo en manos del Maestro. Cuando yo decidí poner mi vida en manos de Jesús, en manos del Dios Todopoderoso, fue que pude llegar a la conclusión de que solamente en las manos de Él podía tener familia. Solamente en la mano de Él podía tener un matrimonio. Solamente en las manos de Él podía tener hermanos como los que tengo. Solamente en las manos de Él podía tener perdón y salvación como la que Él me ha otorgado el día de hoy. Por lo tanto, para nosotros, los hombres y mujeres de este tiempo, que no quieren soltar el timón de sus vidas, a pesar de que viven chocando con todo el mundo, a pesar de que siguen saliéndose del camino, es el tiempo de entregar ese timón. Es el tiempo de decirle, Señor, guíame tú, porque hasta ahora yo no sé manejar mi vida. Muchos hombres y mujeres hoy no saben a qué puerto, a qué destino va a llegar el carro de su vida por no querer entregar el timón al Señor. Y pueden pasar atravesando muchos males. Y pueden entender que no pueden confiar en nadie. Pueden entender que la maldad que pueden estar pasando, la enfermedad que pueden estar pasando, la están pasando solo en el timón, manejando ellos sus propias vidas. Pero no se dan cuenta que al lado de ellos ¿cómo que se llama eso? El copiloto que llevan es Jesucristo. No lo saben, no lo ven porque no han entregado, no se han arrepentido de dirigir ellos sus vidas para que el copiloto tome el timón. Y el timón que debe tomar nuestro Señor Jesucristo es un caballero. Si usted no lo suelta, Él lo deja que usted siga manejando. Siga para adelante manejando porque Él no lo toma a la fuerza. Él lo toma por amor. Y para eso hay que abrirle la puerta a su corazón, arrepentirse, entonces Él comienza dirigiendo el timón de su vida. Y el pasajero después de ahí hasta se puede dormir, porque él sabe que el que va manejando sabe de eso y lo va a llevar a puerto seguro. Analizando el por qué Jesucristo le dice esta palabra a nuestro Señor, encontré varias razones, dos de ellas. Primera, el Señor le dice a Dios, en tu mano encomiendo mi espíritu, para demostrarle a los que estaban escuchando que Él tenía poder. Que esa cruz no limitaba el poder que Él tenía. Porque dice la Biblia en el libro de Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo mismo dispongo de ella. Y eso no lo puede decir cualquier persona en el mundo. Nadie puede venir a decirnos a nosotros, yo me voy a morir mañana, nos vemos pasado mañana. Yo no he encontrado ese todavía que diga, me voy y vuelvo. Jesucristo estaba diciendo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Yo pongo mi vida y al tercer día voy a hablar con ustedes de nuevo. Y así lo hizo cumpliendo la palabra que dice en Juan 10:18. La segunda parte, ¿por qué Jesucristo dice eso? Lo dice porque Él estaba obedeciendo la palabra de Dios. Cuando Él dice en el verso, estos mandamientos los recibí de mi Padre, Él estaba haciendo lo que su Padre le ha dicho. Entrégala, que tú mismo la volverás a tomar. Y al cumplir la obediencia y el mandato del Señor, no había mejor mano para poner su espíritu que las manos de aquel que creó el espíritu. Cuando usted construye algo, cuando usted hace algo, no hay nadie más que sepa más que usted. Usted puede desarmar esa cosa como usted quiera y la puede volver a armar como usted mismo la creó la primera vez. Jesucristo sabía que Dios había creado los espíritus porque Él es el Padre de los espíritus. Por lo tanto, estaba poniendo su espíritu en el Creador, que podía decirle a Él, como tú quieras, por lo que yo vuelvo a poner tu espíritu nuevamente. Y esta palabra me capta mi atención cuando dice encomendar. ¿Qué significa la palabra encomendar? Encomendar quiere decir encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien. ¿Cuál mejor cuidador hay que aquel que creó el espíritu? Nadie. ¿Cuál mejor guardador existe en este mundo fuera de Él que pueda guardar nuestra alma? Ninguno, solamente el Dios Todopoderoso. La segunda definición quiere decir recomendar y alabar. Cuando el Señor Jesucristo está recomendando a Dios su alma, su espíritu, lo está alabando.
está cumpliendo su mandamiento, está glorificando tu nombre, está alabando su nombre, porque Él sabe que aún en la cruz del Calvario Él nació para alabar y también va a morir alabando al Dios Todopoderoso. Muchos de nosotros, las enfermedades, las dificultades, los problemas impiden que alabemos. Pero esos son los grandes momentos que Dios demanda de nosotros, para saber si verdaderamente tenemos un corazón dispuesto a alabarlo en tiempo y en todo tiempo. Alabarlo a tiempo y fuera de tiempo. Porque muchas veces nuestros labios no salen alabanza, sino que salen quejas, dificultades y problemas. Y ese no es el lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo es diferente al que nosotros podamos tener humanamente. Porque Él quiere que la alabemos y que la glorifiquemos. No importa la circunstancia, porque Él tiene dominio y control del timón que lleva. Por última definición, encomendar quiere decir ponerse hermano de alguien. Jesús estaba en las mejores manos, como dijo el hermano, en las manos del alfarero. Hoy yo te recomiendo que encomiende a tu Señor toda amargura, todo problema, toda dificultad, toda prueba, todo dolor, toda enfermedad, toda impotencia, toda necesidad. Y Él se va a encargar de esos problemas, llevarlo a puerto seguro. Él en medio de la dificultad te dará descanso. Él en medio de que toda la turbulencia que tú puedes estar pasando te dará paz. Él en medio de todo lo dolor que tú puedes estar pasando te dará, aparte de la paz y el descanso, te dará esperanza. Porque el Señor trabaja en nosotros y permite las cosas en nosotros para que podamos descansar en Él. Si tú hoy no tienes descanso, porque no has puesto el timón en manos del Creador. Porque cuando uno pone el timón en manos del Creador, uno siente paz y siente descanso. Porque Él sabe lo que está haciendo, aunque tú no entiendas hoy lo que Él está haciendo en tu vida. Todo aquel que aún no ha encomendado su vida a Cristo, indirectamente ya le encomendó a Satanás. Solamente tenemos dos caminos: encomendar nuestras vidas a Dios o dejarla, que indirectamente ya la hemos encomendado a Satanás, para que Satanás haga con ella lo que él quiere. Y lo que él quiere es llevarnos a nosotros, sacarnos del camino, del propósito de Dios, para llevarnos al infierno. Pero Dios quiere tomar el timón para guiarnos hacia el cielo. Hoy es una toma de decisión. O encomienda tu vida a Dios, o sigue encomendándola al rey de las tinieblas, al príncipe de las tinieblas, que es Satanás. La decisión está en que tú la tomes como la tomó Jesucristo en la hora primordial que Él tenía, clavado en la cruz, en la hora del dolor. Él sacó fuerza para decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy encomienda tu vida a Dios, para que Él se glorifique en tu vida como Él glorificó al Hijo en la cruz del Calvario. Que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Siendo ya la culminación de la hora, pásenla bien, almuercen y